Professor Aldo Ocampo Gonzalez, né, já foi apresentado pelo professor Elcio. Um prazer imenso conhecê-lo presencialmente, remotamente, né, professor? A gente dialoga muito, mas não dialogamos na tela ainda. Então, também tens de 30 a 40 minutos para a sua explanação. Ok, bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien? Eso les... Perfecto. Bueno, primero felicitar a Maura por su palestra. Parabéns, estuvo muy bien. Agradecer a la profesora Tania, agradecer a Elcio y a toda la gente de la UNO Chapecó por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá y estaba muy nervioso porque no podía ingresar, algo pasaba con mi computadora y yo decía, están esperando y quería estar aquí. Bueno, mi presentación el día de hoy se va a girar en torno a una de mis principales líneas de aplicación o de investigación que me he embarcado en los últimos años y que tienen que ver con pensar desde un lugar epistémico, pragmático, político, en una intersección, en un cruce de proyectos de conocimiento, muchas cosas que entran en juego cuando hablamos de inclusión. Yo no sé si el profesor Elcio me puede ayudar con el PPT, lo vamos poniendo, lo colocamos. Y yo quisiera, por mientras aparece el PPT, establecer 4 ideas fundamentales en esta presentación que me gustaría el día de hoy compartir con ustedes, ¿no? La primera es que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial y quiero dejar súper claro eso porque ese es el fallo fundacional que tiene este campo de trabajo y es el error que toda la investigación, que toda la formación desde el pregrado hasta el doctorado reproduce. Cuando uno hace una búsqueda en motores de búsqueda como Google, Altavista, etcétera, lo que más aparece es la educación inclusiva forjada como un rostro de lo especial. Yo quisiera establecer claramente que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Si bien la educación especial puede ser, es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Quiero dejar eso súper claro porque aquí hay una confusión entre el objeto teórico, el objeto de análisis que este campo tiene, ¿no? Luego vamos a revisar por qué se produce esta confusión, este travestimiento, etcétera. Y también me gustaría un poco señalar como segundo aspecto es que este campo de trabajo tiene 4 problemas fundamentales, ¿no? Y que son 4 problemas fundamentales que atraviesan a todos los campos sintagmáticos, como yo denomino, o campos de 2 o más palabras. Por ejemplo, campos como el trabajo social, campos como la psicopedagogía, campos como la educación especial, campos como la educación inclusiva, etcétera. Y estos 4 problemas fundamentales, además de estar presentes en campos de 2 o más palabras, son propios de todos los campos del conocimiento que emergen en el marco de la llamada posmodernidad. O digamos, bueno, hoy día no sabemos en qué tiempo estamos, porque para mí en términos teóricos no estamos ya tan en una posmodernidad, estamos en una cosa más extraña aún, ¿no? Entonces que no sabría yo cómo llamarla para que la Iotar y esos teóricos no vengan a reclamarme, no voy a decir cómo me gustaría llamarla, ¿no? Pero estos 4 problemas fundamentales son problema epistémico, que no tiene claro, no solamente aduce un problema o entiende un problema de teoría, sino que sobre todo de formas de construcción de su conocimiento. Un segundo problema metodológico, que es crucial, porque el método no es solamente para hacer investigación, sino también nos dice a nosotros cómo poder justamente formar a los profesionales. Y ahí es donde la educación en su conjunto tiene un problema de metodología, porque nosotros, al igual que los estudios culturales, tomamos prestado de muchísimos lados para poder entender esta idea de la inclusión. Yo estoy un poco nervioso porque hablo portuñol, pero voy a hablar en español y no sé si me van siguiendo bien, así que voy a tratar de hacerlo lo más tranquilo posible, pero les pido disculpas porque voy a hablar en español, ¿no? Y el tercer problema que esto tiene es un problema ontológico, ¿ya? Que está legado en una gran matriz esencialista, individualista, y luego tiene un cuarto problema que ya es fundamental, que es de un problema morfológico o un problema de categorías para ensamblar,
¿no? Cuando uno hace un análisis del problema, por ejemplo, epistémico, vamos a decir que la educación inclusiva no tiene una teoría consolidada. Lo que tiene es justamente la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial para hablar, y producto de que este campo surge como una tecnología, ¿no es verdad?, como un saber acumulado en las prácticas, lo que hace justamente es coincide con las demandas de padres, madres y personas en discapacidad en países como Francia, Suiza, etcétera, y esos reclamos se conectan con la educación especial y se ocupa todo el arsenal teórico, epistémico, metodológico de lo especial para fundamentar lo inclusivo. Pero en esa fundamentación, que se crea un nuevo rostro de lo especial, la inclusión como objeto teórico, como campo del saber, no aparece y siempre queda atrapada en categorías, en visiones que no le son propias, ¿no? De alguna manera esa es la idea que yo estoy tratando de transmitir. Y por otro lado es porque la educación especial es un objeto específico dentro de lo inclusivo, porque la inclusión tiene la fuerza de ser un dispositivo teórico que lo que hace es actualizar todos los campos del conocimiento y del desarrollo humano. De alguna manera tiene esta capacidad que no es performativa, es alterativa de la realidad. Entonces, este problema epistémico no hay que decir que no tiene epistemología, porque en esta epistemología, en esta visión travestida de lo especial, hay una forma epistémica, pero una forma epistémica que produce objetos de conocimiento, no sujetos de conocimiento. Y lo que nos debería interesar a nosotros es dejar de pensar en los objetos de conocimiento y pasar a pensar en los sujetos de conocimiento. Como nos va a decir Boaventura de Santos Sousa, sujetos reales, encarnados, que viven ciertas subjetividades. Bueno, y entonces yo quisiera dejar claro que cuando hablamos de educación inclusiva no hay una teoría clara, sino que hay un conjunto de influencias, y esta teoría viaja por distintos campos del saber y sobre todo de los movimientos críticos contemporáneos, como el postestructuralismo, los estudios de antirracistas, los estudios postcoloniales, los estudios de la subalternidad, pero no se queda atrapado en ello. Genera algo que va más allá de estos conceptos, de estas categorías. Y el problema morfológico nos va a decir o nos va a poner en tensión que las categorías, las palabras, los conceptos que ocupamos para hablar de inclusión hoy día traicionan al propio sentido de la inclusión en su función, porque son todos conceptos que no le pertenecen, son conceptos puentes que proceden desde la filosofía analítica, la filosofía de la diferencia, la biopolítica, los estudios queer, los estudios de la mujer, pero no le pertenecen en su autenticidad. Y no le pertenecen mayoritariamente cuando hablan en el lenguaje de lo especial, porque ahí siempre nos ayudan a pensar en prácticas de asimilación, y esto que en mi trabajo teórico es algo muy importante de la creación de otros mundos, ¿no? La inclusión no habla de esa capacidad de producir otros mundos, construye otro sistema de subjetividad y otras formas de pasiones, afectaciones, relacionamientos sociales que están puestos ahí. Bueno, esta presentación se titula La educación inclusiva como programa de cambio, ¿ya? Y vamos a tratar de mirar qué elementos pueden definirlas como programa de cambio. Yo no quisiera que ustedes se centraran en esto que dice programa, porque el programa siempre es como una camisa de fuerza, nos cierra, nos pone como en situaciones un poco normativas, sino cuáles son los ejes que nos permiten entender, ¿no es verdad?, o cambiar esta visión de inclusión para que acontezca una real transformación social, ¿no? Porque si bien toda la literatura científica lucha por la transformación social, lucha por la justicia, lo hace desde un marco regulativo, como nos va a decir Fanon, desde la zona del ser. Creamos una transformación, hablamos a favor de los oprimidos, de los dominados, de los excluidos, pero desde el código de regulación de la hegemonía. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos es una inclusión y una argumentación crítica que procede de una forma hegemónica del saber, que habla a nombre de los subalternos, que describe las problemáticas de los subalternos, que habla a partir de los gays, las lesbianas, que habla a partir de los niños trans, pero del lenguaje del dominante, y que justamente por eso creamos leyes, por eso hacemos seminarios, por eso hay mucha producción científica, pero las estructuras del mundo no cambian para dar cabida justamente a esto que nos preocupa, como el racismo, como el feminismo, como la interseccionalidad y la inclusión. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque pone de manifiesto dos cosas fundamentales. La primera es que el lenguaje de la inclusión, la argumentación que hoy día tiene la educación inclusiva, está
está atrapada al interior del capitalismo hegemónico, y eso tributa justamente con una visión de la zona del ser, la zona del hombre blanco, patriarcal, eurocentrado o occidentalocéntrico, ¿no? Entonces, esta línea divisoria me interesa a mí inscribir esto en lo que Frantz Fanon denomina la zona del no ser, cómo crear una argumentación para pensar y liberar los problemas reales de los oprimidos, más que la visión externa a ellos, ¿no? Bueno, profesor Elcio, ¿me ayuda cambiando la diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, en esta diapositiva lo primero que aparece aquí es por qué entender, qué nos permitiría entonces entender la inclusión como un programa de cambio, ¿no? Lo primero que vamos a tener que entender es que al hablar de la inclusión como un programa de cambio, lo que buscamos es interrogar la temperatura ética y la fibra de nuestra época, es decir, lo ético y lo pasional, ¿sí? Y esto también nos ayuda a entender que muchos de los argumentos críticos que hoy día se ocupan, por ejemplo, de la teoría crítica eurocentrada o latinoamericana, ¿no? El pensamiento decolonial, etcétera, o el comunismo, el socialismo, el anarquismo, etcétera, son programas de cambio que han agotado su función histórica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que los saberes disponibles con los cuales hoy día desde el mundo académico utilizamos para fundamentar la tarea de lo inclusivo, en cierta medida muchos de ellos se expresan como programas de cambio que han agotado su función histórica. Y esto nos lleva entonces a entender la necesidad de crear imaginaciones audaces para justamente reinventar el mundo contemporáneo en el que estamos, ¿sí? Y esto nos lleva a algo mucho más profundo, a entender que la inclusión no es una práctica de asimilación de personas diferentes, porque eso es lo que tenemos en el mundo. Lo que tenemos justamente que entender es que la inclusión es un proyecto político complejo y de alteración social, y que justamente lo que fundaría una trama teórica de la educación inclusiva es todo el legado poscrítico. Aquí lo crítico no tiene nada que hacer, porque justamente lo crítico interroga las estructuras sociales, pero la inclusión interroga las estructuras sociales, pero además la emergencia de múltiples identidades. Y esto nos lleva entonces al reconocimiento de que hay un proyecto de conocimiento motivado por la búsqueda permanente de la justicia social y la transformación progresiva, y esto nos hace entender entonces la creación de una nueva conciencia ética, ¿no? Un proyecto de conocimiento en resistencia, como me gusta decir, un proyecto de conocimiento que justamente es micropolítico, que resiste a los efectos del lenguaje, de las pasiones, de las subjetividades dominantes, y se pregunta, ¿cuándo comenzará lo nuevo? Y aquí, frente a esta pregunta de lo nuevo, que lo nuevo que hoy día tenemos no es tan nuevo, obedece a lo que Stuart Hall, en ese maravilloso texto del año 2011, cuando él habla de teoría sin disciplina, nos dice que siempre nosotros trabajamos detrás del paradigma, es decir, de aquello que el paradigma nos deja. Porque, por ejemplo, hoy día podemos crear una maravillosa teoría de la inclusión que va a resolver todos nuestros problemas, que va a crear una pragmática epistemológica que va a beneficiar a los oprimidos, ¿no? Porque ahí es donde está el punto crítico de la inclusión, que tiene un lenguaje extenuante a nivel retórico, pero no tiene coordenadas pragmáticas, no sabe a quién beneficia ni qué hábitos de acción crea para que justamente la inclusión se encarne en la realidad. Y esta pregunta de que cuándo comenzará lo nuevo es fundamental, porque nos lleva a entender de que lo nuevo no es nuevo, y que aunque hayan teorías maravillosas, todo lo que va a acontecer, ¿no es verdad?, en esa teoría va a tener un desfase cuando las personas despertemos justamente y a entender esa teoría. Entonces siempre vivimos en un desfase entre el planteamiento de la teoría y la evolución de los fenómenos, ¿no? Por lo tanto, vivimos en esta trama asincrónica entre que se produce en teoría, pero en la práctica podemos resolver los problemas, ¿no? Y esto además enfrenta otro obstáculo en el campo de la inclusión, porque la inclusión epistemológicamente es un saber en movimiento, que opera en algo que se está dando y que se va a dar y que se va a transformar. Por lo tanto, es un saber que siempre está en transformación. Y eso lo hace que sea no estable, que no sea fijo, que sea inacabado, que justamente sea problemático y contingente, ¿no? Entonces, esta pregunta que dice acá,
¿cuándo comenzará lo nuevo?, quiere decir que todos los programas de cambio han agotado su función histórica y han devenido en un falaz reformismo social y en el radicalismo crítico que reafirma la banalidad del interés propio. Es decir, de alguna manera, en extender explicaciones que reinventan el mundo, pero tienen un marcado carácter político neoconservador. Y la inclusión de la que más hablamos justamente no es inclusiva, está superpuesta en una gran estructura de opresión. Y no es sintomático que el discurso que todo el mundo tiene metido en su cabeza nos hable de la discapacidad, nos hable de grupos minoritarios y se olvide de entender que las formas de sufrimiento social, que las formas de desigualdad estructural, de violencia estructural, de discriminación silenciada y de exclusión son transversales a todas las personas sin excepción alguna. Y que eso va a generar un movimiento multinivel. Bueno, pero ya vamos a retomar esa idea. Esto nos lleva entonces a entender que la inclusión es en sí misma, en su naturaleza, primero un proyecto de conocimiento en resistencia, porque busca evidenciar cuáles son las alianzas que el conocimiento, que la política y que los marcos éticos establecen con la desigualdad. Y el discurso actual de inclusión del que todos hablamos y del que está puesto en las políticas públicas de Brasil y de Chile es un discurso que colinda con la desigualdad, porque no resuelve las problemáticas de los subalternos, es decir, de todos nosotros, ¿sí? Por más que yo sea doctor o la profesora Maura sea doctora y decana y uno tenga un cargo, uno sigue estando en coordenadas de subalternidad. Entonces, eso es lo interesante, que aquí hay una fracción entre el discurso instalado, que por lo demás es un discurso precario para entender la inclusión, y carece de coordenadas pragmáticas, es decir, de formas que beneficien justamente la ampliación de oportunidades, que liberen al no ser, al oprimido, y no agudicen sus formas excluyentes. Todo esto, profesor Elcio, podemos avanzar a la segunda, nos va a llevar entonces a entender que epistemológicamente la educación inclusiva no trabaja en disciplinas, sino que trabaja con problemas, y que al determinar su naturaleza, al ratificar una naturaleza del conocimiento de carácter postdisciplinar, no es disciplina, no es interdisciplina, ni es pluridisciplina, ni es transdisciplina. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la inclusión, al ser un fenómeno que cruza todos los campos del conocimiento y transforma los campos del saber y de la realidad, lo que hace entonces es, su objeto no puede ser definido en los marcos de ninguna disciplina en particular ni de ningún paradigma, porque los desborda, los desborda, como digo, ¿no? Y esto nos lleva entonces a entender, inspirado en Ian Chambers, que la inclusión opera en algo que Chambers denomina la exterioridad del trabajo teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclusión enuncia sus problemas y escucha sus problemas en la exterioridad de muchos campos del conocimiento como el feminismo crítico, campos del conocimiento como el postestructuralismo, campos del conocimiento como la filosofía de la diferencia, como los estudios queer, como la biopolítica, los nuevos estudios de democracia, los estudios culturales, anglosajones, asiáticos, postcoloniales, es decir, enuncia su fenómeno, construye su campo de acción por fuera de estos campos o de estos saberes. Y eso nos hace reconocer que la inclusión no trabaja con disciplinas, sino que se centra en problemas. Y esta cuestión, además, o este punto crítico, nos va a permitir reconocer que está más interesada en la configuración de un programa de cambio, de transformación social. Y ahí yo quisiera detenerme en algo, que cuando hablamos de transformación social, tendríamos que preguntarnos, las formas teóricas, los lenguajes, las acciones de nosotros como sujetos encarnados son finalmente, están en el marco de una transformación institucional o de una transformación alterativa. Lo que yo podría afirmar es que hoy día gran parte del conocimiento, no es verdad, el que más se escucha sobre inclusión, está en el marco de una transformación institucional. Habla de la transformación, pero no logra ningún tipo de cambio. Y eso es importante, y a eso le vamos a denominar un performativo absoluto.
algo que enuncia, pero que nunca logra penetrar la realidad. Y la inclusión, cuando la pensamos en marcos externos, ¿no es verdad? Y cuando la pensamos de forma extradisciplinar, por fuera de distintos campos del conocimiento, aparece una fuerza que yo denomino en el propio verbo, que se llama la audibilidad. Es decir, que con solo escuchar esta palabra yo soy capaz de entender o de sensibilizarme, muevo algo en mi conciencia. Pero a la vez, cuando yo hablo, por ejemplo, de inclusión, lo que estamos hablando es de la producción de otras formas de mundo, estamos hablando de la producción de otras formas de vida y estamos hablando, sobre todo, de otra pragmática epistemológica, otras coordenadas que en la práctica redefinen las formas de vida de los sujetos, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a entender que además va a tomar prestado, ¿no es verdad? Y va a rearticular todos estos saberes para producir un objeto que no le va a pertenecer a ningún campo del conocimiento en particular. Todo esto entonces nos va a llevar a entender que la categoría de inclusión es en sí misma contingente y que a su vez la categoría de inclusión puede ser leída como un formato de historia de la conciencia, porque la historia de la conciencia se enlaza con la inclusión a través de las luchas, las memorias críticas, los dolores, los sufrimientos, etcétera, que compartimos todos nosotros como humanidad. Por tanto, para cerrar esto, vamos a decir que la inclusión en tanto categoría es una categoría contingente y que todos los problemas que están alojados en su centro crítico son problemas eminentemente políticos, no pedagógicos. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Sí? La fundamentación actual nos dice que la inclusión está arraigada en un seno pedagógico, pero los problemas que estructuran la inclusión son problemas de orden estructural, político y sobre todo cotidiano. Por lo tanto, la inclusión tiene esta capacidad de actuar como un lazo en el que conecta problemáticas de lo estructural y problemáticas de lo práctico, de lo cotidiano, ¿no? Y eso nos hace entonces entender que todos los problemas de estudio que se cruzan en este campo del conocimiento, que son infinitos, ¿no es verdad? Y que van a funcionar en base a un universo hologramático, nos va a decir entonces que son problemas de orden eminentemente político. Profesor Elcio, pasamos a la siguiente, por favor. Todo esto nos va a llevar entonces a entender un aspecto crucial que remite a la estructura ontológica de la vulnerabilidad, la cual ratifica que el discurso actual de la educación inclusiva se articula en torno a un corpus de estructuras de diferenciación. Hoy día, la política ontológica de la inclusión se reduce a sujetos abyectos, a sujetos raros, a sujetos cruzados por un patrón de normal y anormalidad. Ese patrón, esa dialéctica hegeliana, incluido, excluido, normal, anormal, capacitado, discapacitado, es ciega y es infértil porque los procesos de constitución de la exclusión en la realidad social actúan de forma relacional, conectan distintas capas de forma multinivel y eso hace que estos fenómenos no atraviesen nuestras formas de vida, nuestra experiencia subjetiva. Y cuando entonces hablamos de lo ontológico en la inclusión, estamos hablando de que la revolución ontológica de la inclusión es una ontología de lo menor o de las múltiples singularidades. Y aquí nos topamos con otro error, porque el discurso actual habla de categorías de diversidad y diferencia y las contrapone. Ya ambas categorías son hipónimas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una contiene a la otra y viceversa. Si yo hablo de diversidad, puedo entender que todos somos distintos, pero que a la vez puedo entender que esa diversidad nos genera una condición de diferenciación, ¿no es verdad? Donde mi identidad se pone en riesgo y justamente yo entro en un plano de desigualdad. Lo correcto es hablar de que somos sujetos singulares, pero no somos singularidades cerradas, somos singularidades múltiples. Por lo tanto, la política ontológica de la educación inclusiva, coherente con su epistemología, ¿no es verdad?, que surge por lo demás en el centro de investigación que yo dirijo, tiene la singularidad de decir que son múltiples singularidades. Y eso se inspira en un principio básico de Gilles Deleuze cuando nos dice que de la variabilidad,
No hay una sola forma de ser hombre, ni hay una sola forma de ser mujer. Hay una infinidad de formas de ser hombre y de ser mujer. Y eso afecta también a la constitución de la singularidad. Mi singularidad es muy distinta a la del profesor Elcio, es muy distinta a la de la profesora Maura, es muy distinta a la de cada uno de ustedes. Por lo tanto, a pesar de que todos seamos unidades singulares, somos unidades infinitas en nuestro desarrollo. Y otra cosa importante es que la singularidad no cosifica, es la única de los conceptos como diversidad, diferencia, que nos permite justamente liberar al sujeto de esta atadura del esencialismo y el individualismo. Entonces, regresando a la pregunta por la estructura ontológica de la vulnerabilidad, nos dice entonces que la educación inclusiva ratifica y articula un corpus de estrategias de diferenciación que legitiman el problema ontológico de los grupos sociales. Esto de entender las diferencias en aspectos negativos. Esto nos lleva entonces a entender que hoy día tenemos una estructura ontológica gobernada a través de una racionalidad propuesta por el individualismo y el esencialismo en sus diversas manifestaciones, y sobre todo las políticas públicas en materia de inclusión hoy día recurren a lo que se conoce como esencialismo liberal. Discursos que abogan por las diferencias, por la multiplicidad, por el feminismo, por la lucha antirracista, por una escuela inclusiva, pero en la práctica nos obligan a seguir trabajando o a hacer cosas que no favorecen del todo que esta irrupción acontezca. Esta contraposición de marcos de valores es la que hace justamente que la inclusión se traccione y justamente quede oprimida y relegada a una matriz de individualismo y esencialismo que hace que las condiciones de privilegio y marginación sean concebidas en términos siempre de una condición universal que afecta de la misma forma a todos los sujetos. Y aquí hay otra cosa que hay que poner en tensión, y que Mauricio Lazarato, en ese maravilloso texto del año 2006 llamado Acontecimientos de Política y Acontecimiento, él dice que finalmente la política occidental se ha centrado justamente en imponer una forma de universalismo homogeneizador. Por lo tanto, este es el otro error que tiene la redistribución, porque apela justamente al aseguramiento de condiciones universales, pero que operan en bloque, y ahí vuelve justamente a la insistencia durkheimiana, marxiana, hegeliana, de pensar las prácticas del derecho para la singularidad de cada persona, asegurando lo mismo, ¿sí? Esto entonces nos va a llevar a otro punto crítico que nos da cuenta de que estas articulaciones se convierten en una analítica ciega, especialmente si entendemos la vulnerabilidad desde una concepción universal que coloca en desmedro la fragilidad social, política y cultural que afecta de forma relacional y diferencialmente a diversos grupos de ciudadanos. Y otra cosa interesante en esto es que va a ser importante recuperar para entender los procesos de constitución de la desigualdad el concepto de experiencia compartida, lo que nos permite atender a las configuraciones de las múltiples estructuras de desigualdad que nos afectan a los distintos ciudadanos, ¿sí? Y por ejemplo, esa experiencia compartida es muy interesante mirarla hoy día con el COVID, porque post pandemia la educación inclusiva va a tener que enfrentar otros retos que escapan a la discapacidad y que tienen que ver con las articulaciones de leer y aprender a investigar el funcionamiento de las estructuras escolares, de aprender a leer, por ejemplo, la cristalización de las espacialidades educativas, de aprender a ver cómo funcionan las estructuras sociales y políticas que generan condiciones de desigualdad. Todo esto entonces nos va a llevar a la advertencia que nos hacen Quirole, ¿no es verdad?, Greenberg y Cuban en el 2019, en la que nos llevan entonces a entender y a develar los múltiples bordes que tiene la vulnerabilidad a través de la agencia y de la propia voz. Profesor Elcio, pasamos a la siguiente, por favor. Todo esto entonces, hasta aquí lo que más he enfatizado es en la gramática del individualismo y del esencialismo, lo que opera como una razón intelectual imperceptible en políticas públicas, en investigación, en las prácticas educativas, ¿no? Y esto entonces nos lleva a
recuperar los planteamientos de Rosy Braidotti, de esta filósofa feminista ítalo-australiana, ¿no es verdad?, profesora de la Universidad de Utrecht, que ella dice y propone una concepción materialista de la diferencia, ¿no? Y habla de una ética diferencial. Y nos dice entonces que el sujeto, ¿no es verdad?, de la inclusión o del mundo actual es un sujeto del materialismo, que es un ser inacabado y que está en permanente espiral de cambio. Esto va a resultar fundamental para entender entonces otro concepto que son las pasiones políticas, ¿no es verdad? Y enfatizar en la creación de otras formas de afectividad. Lo que la inclusión está haciendo en una inclusión real para todas las personas, lo que está poniendo de manifiesto es la producción de otros dispositivos de producción de subjetividad, de otras formas de pasiones, de afectividad, de relacionamiento, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a entender que el sujeto siempre es un ser inacabado y que es producto de la historia y que esa historia va modelando nuestros sentires, nuestros pensares, etc. Profesor Elcio, ¿me ayuda pasando a la siguiente, por favor? Esto entonces, queridos compañeros, nos va a llevar a entender que la inclusión es un concepto y un significante popular hoy día en las agendas políticas, en los grupos de partidos políticos, en los grupos académicos, y sobre todo hay un riesgo en esto. Hoy día en las universidades o en el circuito académico, si tú no te declaras a favor del antirracismo, si tú no te declaras feminista o si tú no te declaras a favor de la inclusión, estás condenado, parece, a estar excluido dentro de estos espacios. Y eso me parece mucho más problemático, porque hoy día hay una migración de todo el mundo académico por hablar de la inclusión, pero justamente para permanecer en esa estructura académica. Yo lo que quiero hacer ver con esto es que cuando hablamos de inclusión se ponen en juego cuestiones mucho más profundas que la educación no ha sabido leer y que tienen relación con el funcionamiento de la trama social, ¿no?, y política. Esto entonces, como un concepto popular, un concepto inflacionario, ¿no es verdad?, nos hace entonces darnos cuenta que en el surgimiento de la inclusión como categoría teórica comparte múltiples enredos genealógicos con diversos campos como los que ya yo he ido mencionando, y esto entonces nos va a llevar a pensar que el dominio, el terreno específico de la educación inclusiva es ensamblado por un conjunto de relaciones teóricas y metodológicas heterogéneas y que va a funcionar en base a lo que Miguel de Landa va a denominar como relaciones exteriores. Elementos diferentes están aglutinados en su centro, circulan, se encuentran, se construye diaspóricamente por una gran dispersión, ¿no es verdad? Pero las relaciones exteriores nos dicen que distintas cosas que están circulando en el espacio pueden encontrarse, pueden generar algo nuevo si éstas dialogan en un punto específico. Por lo tanto, de alguna manera, la inclusión, al atravesar a todos los campos del conocimiento, se conecta con distintas unidades de conocimiento, sujetos, teorías, métodos, conceptos, pero funciona en base a algo que es un principio de relaciones exteriores, en el que distintas cosas diferentes encuentran un punto de aliación, un punto de enlace para producir algo completamente nuevo, diferente, etc. Todo esto nos lleva entonces a reconocer nuevamente que el concepto de vulnerabilidad tiende a emplearse en términos de marginación y subordinación, específicamente por las formas de categorización que ésta logra imponerle a las personas a través de significados y sentimientos. Los conceptos de inclusión, resistencia, vulnerabilidad, exclusión y otras formas categoriales propias del desmedro social van a develar una profunda implicancia afectiva. Profesor Elcio, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto nos va a llevar, aquí estoy hablando de este nomadismo epistemológico, de este diasporismo, ¿no es verdad? Todos esos elementos tan eclécticos que están ahí van a entrar en contacto, ¿no? A través de relaciones exteriores y van a funcionar a través del patrón de heterogénesis. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. No sé cómo estoy en el tiempo. Si ya estoy en el tiempo, profesor, me avisa. Porque cuando estamos en el tiempo.
Bueno, eh, ya estamos, ¿no? Aldo, tiene más 10 minutos, ¿puede ser? Yo agradecido de ustedes porque quiero llegar a lo medular, así que si me regalan 10 Perfecto, voy, minutos y me voy- aguantan 10 minutos más, yo perfecto. muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, entonces les decía que la educación inclusiva va a requerir entonces una concepción materialista y diferencial de la propia ética y del sujeto. Esto entonces nos va a obligar a tomar un planteamiento de Rosy Braidiotti, de esta académica que yo ya les mencionaba, y que nos dice entonces que la noción de la ética diferencial la podemos emplear a través de razonamientos que nos conduzcan a entender una conciencia diferencial, ¿no es verdad? Que nos permita ver cómo el propio ser puede alterar, ¿no es verdad?, las estructuras culturales, sociales, políticas en las que participa. Y puede desafiar entonces a esta imaginación liberal e individualista que fundamenta el discurso dominante de la inclusión, ¿no? Y que justamente esto del materialismo asociado a la diferencia y a la singularidad nos pone el desafío de transitar de una ontología sustancialista a una ontología materialista. Hoy día el discurso de la inclusión es eminentemente esencializador y pone énfasis en las condiciones sustancialistas, ¿sí? En los problemas de la persona, en lo que no va a poder, ¿no es verdad? Y de ahí construye una proyección social. Pero necesitamos pasar a una gramática a una ontología materialista, donde entendamos que el ser es inacabado, ¿sí? Bueno, esto entonces nos va a llevar a entender que la inclusión en tanto deseo crítico va a trabajar a favor de lo que Guattari en vida se propuso, que es la creación de otro mundo de posibles. Y justamente esto hay que entenderlo en plural. La producción de otro mundo de posibles. ¿Para qué? Para destruir las huellas de enunciación del ser humano dominante, ¿sí? De este ser humano del ser, de lo que Santos Sousa denomina línea de pensamiento abismal, una línea imaginaria que divide el norte, ¿no es verdad?, del sur, que divide la hegemonía de la subalternidad, ¿sí? Pasamos a la siguiente, profesor Elcio. Por lo tanto, ¿qué implica una ética diferencial? ¿No? Lo primero implica deslindar y subvertir las formas de individualismos y esencialismo que fundan el problema ontológico de los grupos sociales. Esto que yo ya les decía, donde la diferencia se convierte en un atributo negativo. Necesitamos superar los análisis que redunden en la diferenciación, porque los análisis desde la década del 90, todo el 2000 y hasta la década que acabó el año pasado, la investigación crítica en educación inclusiva solo hablaba de ideología de la normalidad. Y ese es un discurso del siglo pasado. Lo que nosotros necesitamos analizar es la potencia del ser, la diferencialidad, no la diferenciación. Porque ya sabemos que el ser negro es un código colonial y que genera dinámicas de segmentación. Ya sabemos que ser mujer siempre tiene una situación en el mundo occidental y oriental también de inferioridad. Sabemos que ser niño Entonces, lo que estoy tratando de decir es que de alguna manera toda la investigación se centra en la diferenciación, en el problema ontológico de los grupos sociales, pero necesitamos comprender la diferencialidad, lo que me inscribe en mi singularidad, lo que me hace único. Porque si logro entender eso, voy a poder saber cómo organizo el currículum, cómo ordenamos el espacio pedagógico de la escuela, cómo diagramamos los tiempos de escolarización. Entonces, retomando esta pregunta por la ontología materialista, Braidiotti nos va a decir que a partir de la ontología sustancialista se va a colocar en desmedro y va a cosificar a un grupo de personas, ya justificando así políticas públicas que no hacen otra cosa que reproducir un efecto de asimilación y un problema multicategórico para hablar de la inclusión. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos en las políticas públicas no son sujetos de lo múltiple, son sujetos con significantes pasivos y bien restrictivos. Esta figuración ontológica conduce a la jerarquización del ser,
lo que es la interioridad de las propuestas de educación inclusiva en todos los niveles se reducen a sistemas de cuota, o lo que Embry Diotti agrega a una figuración categorial que hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificando como más avanzados o más próximos al ideal civilizatorio de la cultura occidental y al prototipo de ser humano impulsado por esta, hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, por sintetizar en sus atributos más representativos. Y para cerrar el día de hoy, me gustaría que pudiésemos, profesor, podría avanzar ahí estamos, ahí justamente. Cerrar con algunas claves epistemológicas de la educación inclusiva, ¿no? Lo primero es decir que la educación inclusiva trabaja sobre diversos problemas que son multiaxiales o que trabajan en múltiples niveles de análisis, ¿sí? Y que están conectados en puntos específicos, no sobre disciplina o campos de estudio en particular. Por eso que es problemático que las universidades no tengan hoy día un departamento de educación inclusiva, porque esto es transversal a todos los departamentos. Luego, la segunda clave es que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial, esto que ya estábamos hablando de una ontología materialista en permanente devenir, y la clave 3 nos dice que la educación inclusiva es una estrategia para la liberación de la zona del no ser, la zona de los oprimidos. Por lo que nosotros tenemos que pensar son condiciones de redefinición pragmática, hábitos de pensamiento que impacten en la realidad y beneficien al subalterno, es decir, a todos nosotros. Y 4, la educación inclusiva epistemológicamente funciona a través de una diáspora epistémica o de un nomadismo epistemológico. Y finalmente, profesor Elcio, me ayuda pasando a la siguiente. La clave 5 nos dice que la educación inclusiva configura un poderoso ensamblaje de múltiples proyectos de conocimiento y que esto justamente hace que al ensamblarse su objeto no quede atrapado en ellos, sino que se genere por fuera de estos marcos de conocimiento, ¿sí? Lo que tradicionalmente hacemos en educación es que examinamos un fenómeno a través de la filosofía y atrapamos el fenómeno en la filosofía. A mí me interesa ir más allá de eso, trabajar por fuera de las disciplinas, justamente para producir otros objetos de conocimiento, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y finalmente, que la educación inclusiva va a promover un diálogo experimental entre diversos proyectos de conocimiento, y esto va a hacer que el objeto de la educación inclusiva salte de un campo a otro, y en ese salto vaya encontrando nuevos rostros, nuevas pasiones, nuevos lenguajes, nuevas formas de entender el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, yo con esto quisiera cerrar mi presentación. Espero de corazón que me hayan podido entender, y bueno, y si no me entendieron, pucha, pero esta es mi presentación. Estoy muy contento de haberla compartido con ustedes y espero que me haya podido dar a entender. Muchísimas gracias, y gracias al profesor Elcio por también apoyarme con las diapositivas. Obrigado, Aldo, pela excelente exposição.